Bien, vamos a hablar del tema de epilepsia en el niño. Y para partir quiero mostrarle algunos videos, episodios que tienen los niños. Pues no todos son precisamente epilepsia. Un primer episodio, como ven, el niño estaba llorando y empieza a ser un episodio de hipertonía, hace una apnea, una cianosis y después recupera paulatinamente. Un episodio muy aparatoso, pero esto en realidad no se trata precisamente de una crisis que venga del cerebro, es una crisis de apnea y se llama espasmo del sollozo. En cambio, este otro episodio, van a ver, es una niña, casi de la misma edad, un poco más pequeña. Está acostada, tranquila, y hace eso. ¿Ven? Como una contractura generalizada. Esto es un espasmo. Nuevamente. Este tipo de convulsiones se llaman espasmos masivos y como ven son mucho menos manifiestos que el anterior, pero son más severos. Corresponden estos espasmos masivos a un tipo de epilepsia que se llama el síndrome de West, que es una epilepsia de muy mal pronóstico. Ya, pero no todas pueden así ser así, tan, digamos, claras. A veces el niño no tiene compromiso de conciencia y vean esto. Mirada fija hacia un lado y empieza con una clonía palpebral. Clonía palpebral. Uh-huh. Mirada fija, creen mover, no se puede y esa clonía palpebral. Esto también es otro tipo de crisis. Este es un tipo de crisis epiléptica. Tiene a veces movimientos también en el piecito, igual una contractura, al mismo lado que mira. Y corresponde a un tipo de crisis focales. Entonces, obviamente esto llama atención a los padres y son ellos con los que consultan por estos eventos. Y nadie puede definir exactamente qué se trata. Todos dicen es una convulsión, pero ¿será epilepsia o es una crisis epiléptica? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, estos tres eventos parecen convulsión como términos generales, pero si nosotros nos abocamos a la definición, convulsión es una crisis, es consistente en manifestaciones motoras, que pueden ser generalizadas o parciales, tónico, clónicas o mioclónicos. Ojo, aquí no hemos involucrado al cerebro ni nada de por medio. Aquí solamente hemos dicho una crisis, un evento agudo de movimiento. Entonces, convulsión es todo lo que hemos visto, ¿ya? Convulsión también puede ser que ustedes están en un examen y empiezan a temblar su mano por haber hecho mucho esfuerzo o temblarle el ojo. Por definición también es una convulsión. Tener una convulsión no significa tener epilepsia. Eso ya es otro concepto. Y aquí viene el segundo concepto, que es una crisis epiléptica. La crisis epiléptica es igual a una manifestación súbita, involuntaria y transitoria de síntomas y signos que son debidos a una descarga neuronal anormal excesiva y de neuronas de la corteza cerebral. Aquí ya está hablando de otro concepto importante.
Cuando hablamos de la palabra epiléptica o crisis epiléptica, no solamente hablamos de movimiento, sino hablamos de una descarga anormal, ¿no? Una descarga anormal de neuronas de la corteza cerebral y que dependerá del área de la corteza donde se produzca esto para ver si es convulsiva, es decir, con movimiento o no convulsiva. Recordemos que el cerebro se dedica a muchas cosas, tiene muchas áreas, no solamente el movimiento. Entonces, toda la persona que tenga una crisis epiléptica tendrá epilepsia. Tampoco es tan así. Vamos a ver la definición de epilepsia. En la actualidad, la epilepsia se define como un trastorno cerebral, evidentemente, y se caracteriza por una predisposición a la aparición de crisis epilépticas, es decir, la presencia de crisis epilépticas sucesivas y las consecuencias de todas estas crisis. Ya el concepto actual involucra no solamente la presencia de crisis como era antes, sino todo el contexto social, psicológico, cognitivo que se asocia a esta enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres conceptos son claves. Muchos textos los engloban en uno solo, pero la verdad es que son conceptos completamente diferentes. Cuando hablamos de la epilepsia con esta definición anterior, es muy difícil precisar. Entonces, ¿quién será epiléptico? ¿El que ha tenido una sola crisis? ¿El que ha tenido dos? ¿Qué tipo de crisis? Entonces, la definición práctica de la epilepsia que está en boga desde el 2014 la define como tres definiciones, o sea, tres circunstancias. La número uno, la presencia de al menos dos crisis no provocadas, o también reflejas, se llaman reflejas cuando son desencadenados por algún estímulo específico, que estén separadas con más de 24 horas. Un segundo eje sería una crisis no provocada o refleja y la probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 siguientes años, similar al riesgo general de recurrencia, es decir, al menos un 60% de riesgo de aparición. ¿Ya? Ojo, este concepto es muy importante porque puedo definir epilepsia aunque no tenga crisis recurrentes, pero obviamente tiene que haber un riesgo sustancial de que este paciente pueda tener más de una crisis. Y por último, obviamente, el diagnóstico de un síndrome epiléptico, como el niño que hemos presentado que tenía síndrome de West. Entonces, creo que está claro, quizás el segundo punto es el que más conflicto crearía, ¿ya? Aquel paciente que ha tenido una crisis solamente, no provocada, pero que tiene el riesgo de recurrir. Entonces, ¿de dónde viene este riesgo, este 60% que dicen? Esto es de estudios poblacionales. Este es el estudio más largo que han hecho de una población seguida después de una crisis. Y se ha visto que después de una crisis, el riesgo de tener una segunda crisis es muy variable. Es de un 40 a un 52%. 40 a 52%. O sea, casi 50% después de una primera crisis. Entonces es muy difícil poder saber qué paciente después de una primera crisis va a seguir repitiendo y vamos a considerarlo epiléptico. Si ya tiene dos crisis, ya la posibilidad es mucho mayor. Y esto está en años, 6, 12, 24, los 36 meses, la posibilidad de recurrencia, de repetir, sube un 70%, 65%. Y a los 60 meses, pues casi llega a un 80, 90% de recurrencia. Ya. Entonces, lo ideal es que nosotros no queremos que sufra las consecuencias o que esto le pueda deteriorar la calidad de vida al paciente. Por lo tanto, tendremos que seleccionar a los pacientes para definirlos epilepsia, aquellos que no estén aquí, que no van a tener, pero tampoco que lleguemos a esto. Entonces, se habla de que se definirá epilepsia aquel paciente que tenga un riesgo mayor al 60% después de una primera crisis no provocada.
¿ya? Como han visto, el riesgo de recurrencia es en función del tiempo. Cuanto más tiempo pasa de la última crisis, menor el riesgo. Y esto también es en consideración para dejar un tratamiento. Entonces, aquí el concepto clave es una crisis no provocada. No provocado significa que haya ausencia de factores extracerebrales o temporales que hayan provocado la crisis en este momento. Por ejemplo, hablaremos de crisis no provocada, aquella crisis que aparece en un paciente que no tenía ningún síntoma, no tenía fiebre, no había tenido un TEC, no tenía hipoglicemia, no tenía ningún factor desencadenante. Ya a ese grupo de pacientes le llamamos primera crisis no provocada. Bien. ¿Cuán frecuente es la epilepsia? Se calcula que hay 50 millones de personas en el mundo que padecen epilepsia. Es decir, es bastante frecuente. Si nosotros nos vamos a incidencia, esta es muy variable de acuerdo a en qué país estamos. En los países desarrollados tiene una incidencia de 40 a 70 por 100 mil. En cambio, en países en desarrollo como el nuestro todavía, con un índice de pobreza alto, con una cobertura de salud baja, pues la incidencia llega a ser el doble, 100 a 190 por 100 mil. Y la prevalencia igualmente en países desarrollados es 15 a 20 por mil. En Bolivia, un último estudio, bueno, no es tan último, a data del 2000, habla de una incidencia de 13.5, pero realizada en población pequeña y con una encuesta. Entonces, tampoco es una incidencia real. Lo cual habla de que evidentemente hay ciertos factores hacen que sea más frecuente en este grupo de países, de estos países pobres, y principalmente están relacionados con las causas, con el diagnóstico precoz y obviamente con el acceso a tratamiento. Tenemos todos y cada uno un riesgo global de tener epilepsia de 2 a 4%, ¿ya? Es decir, eso a lo largo de nuestra vida. Y esto es importante saberlo, aunque no es necesario contárselo a la familia, que la mortalidad por epilepsia es mayor que la población general. 2 a 3 veces mayor se puede morir un paciente que tiene epilepsia que aquel que no tiene epilepsia. Y esto está relacionado con el control de crisis, con el tratamiento sobre todo. Bien, la epilepsia, como les digo, se ha convertido en una epidemia, afecta a 50 millones de personas y el grupo etario de mayor prevalencia son los niños. Tanto así que el 26 de marzo se ha decretado el Día Mundial de la Epilepsia, el color es el lila, y pues, como le digo, los niños son los que muchas veces padecen y son los que, pues, tienen que comprender la epilepsia. Ya, muchos tienen miedo, se resulta un tabú, no solamente para los niños, sino para los adultos que reflejan lo que los niños reflejan lo que los adultos dicen. Entonces, lo más importante es educarnos en la epilepsia, que la epilepsia es frecuente, pero tiene tratamiento. A partir del 2017, la ILAE, que es la Liga Internacional de la Epilepsia, ha lanzado una nueva clasificación de las crisis epilépticas. Ustedes, yo hasta mi generación, lo que aprendíamos, estábamos clasificando las crisis en generalizadas y parciales, ¿no es cierto? Ahora eso ha quedado de lado y la ILAE ensaya esta nueva clasificación, que es un poco más sencilla, digámosla así, pero el criterio de esta clasificación es unificar, que todos podamos hablar el mismo idioma al momento de describir los eventos. Entonces, esta clasificación lo que hace es describir, es una clasificación semiológica, el evento epiléptico. Y vamos a tener básicamente las crisis que van a tener un comienzo focal, un comienzo generalizado y un comienzo desconocido. Hablaremos de un comienzo focal en las que claramente se puede identificar que ha iniciado de solo una parte del cerebro. En este caso, podemos tener dos tipos: las con compromiso de conciencia desde el inicio y las que no, perdón, con preservación de conciencia desde el inicio, o aquellas que hayan tenido alteración de la conciencia desde el inicio, distintos grados. Y a su vez se coloca otro acápite que pueden ser
con manifestaciones motoras y no motoras. ¿Ya? Entonces, de ahí se van a ir desglosando todos los subtipos. Las de inicio generalizado desde el principio, que son aquellas que desde el inicio de la crisis involucra a ambos hemisferios, pueden tener dos tipos, motoras y no motoras. En estas el compromiso de conciencia es igual desde el principio. No motoras pueden ser las clásicas tónico-clónicas y otros tipos. Y no motoras está el grupo de las crisis de ausencia. Y finalmente, de comienzo desconocido, cuando no se sabe si ha iniciado en un hemisferio y se ha generalizado o en ambos de golpe, tenemos crisis motoras, tónicas, clónicas y otras, y no motoras. Y por supuesto, como en todo el grupo sin clasificar, que tratamos de que sean las menos. Extendida, esta es la misma clasificación extendida, las de inicio focal, pues con conservación de conciencia y con alteración de conciencia, tenemos las de inicio motor, automatismo, atónica, clónica, espasmo, hiperkinética, mioclónico, tónico, onomotor, autonómico, arresto del comportamiento cognitivo, emocional, sensorial. Ya es una clasificación más compleja, que en realidad no es para que se la sepan de memoria, pero con que ustedes puedan definir que es de inicio focal, con preservación de conciencia y motora, ya ustedes han hecho una gran parte del camino en definir la crisis. ¿Ya? Bien, entonces, aquí algunos ejemplos. Ya, vamos a ver, son algunos videos de adultos, disculpen. No, este es un niño que está haciendo sus tareas. ¿Ah? Ya le están explicando, está escribiendo, tranquilo. Y van a ver, miren, ahí tiene una breve desconexión del medio, como que entrecierra los ojos y ahí como que despierta. Esa crisis puede pasar absolutamente inadvertida y representa, ahí va a haber otra, miren, está haciendo sus tareas igual y ahí tiene otro episodio. Y sigue. Estas crisis son crisis de inicio generalizado, porque tiene compromiso de conciencia, no motoras, ausencias. Está, en cambio, miren, el niño está ahí y se le cae la cabeza. Es una crisis de inicio generalizado, tónica, ya está. La niña tiene la conciencia preservada. Y hace estos. Esta es una crisis con compromiso de conciencia, ¿ya? Mioclónica focal. Entonces, ahora con los celulares, muchos padres ya filman las crisis y te puede dar una idea exactamente de cómo es y cómo inicia. Este otro paciente, este es un poco más complicado. Miren, y ahí está el electro al lado, la actividad epiléptica, observen, aparece reclutante. Parecería que se está haciendo la burla. Pero fíjense la actividad generalizada. Es generalizada. Él está ojos abiertos, preserva parcialmente compromiso de conciencia. Ahí ha tenido una diuresis, se hizo relajación de esfínteres. Y hace ese automatismo. Con esos movimientos de pierna. Entonces, las crisis pueden ser tan complejas como esta,
que requieren un video para poder definirlas. Y esta pues la podríamos clasificar como desconocido, no se sabe si es de origen parcial o focal, pero al parecer por el trazado y por la manifestación es generalizada, motora, ¿m? Con mucho automatismo motor. Entonces, pueden ser así tan complejas que requieren un estudio más avanzado como es el video eje. Bien, entonces, en la mayoría de los casos, sin embargo, el diagnóstico de la epilepsia es clínico. Básicamente se basa en la observación del episodio si fuera posible o en la descripción que hacen de estos, cómo empieza, cómo termina. Ya es fundamental esto, la descripción detallada del evento, cómo empezó, qué siguió, qué hizo primero, qué hizo para iniciar, cómo terminó, cómo quedó. Entonces, a veces uno llega a ser como chinchoso al preguntar tanto, pero es fundamental para tener datos de que si este evento realmente se trata de una crisis o es otro tipo de manifestación. ¿Qué valor tienen los exámenes complementarios? Ustedes me dirán, pero hay que hacerle a todos un video, entonces un video electroencefalograma o un electroencefalograma. En realidad, sí, es un buen examen para apoyar el diagnóstico de epilepsia. Te permite decir si es de inicio focal, generalizado, ayuda en decir qué tipo de crisis es y ayuda al pronóstico, pero no hace el diagnóstico porque puede salir normal, obvio. Estamos haciendo un trazado solo de superficie y no estamos haciendo un trazado de todas las estructuras cerebrales. Solo un 30% está disponible para el electro. Y se ha visto que un primer electro normal en un niño con clara epilepsia, con clara descripción de crisis, está presente en un 50% de los pacientes. Y niños con alteraciones específicas de epilepsia van a ser normales, es decir, nunca habrán tenido convulsiones hasta en un 15%. Entonces, esto hace que el electro sea un buen examen, pero debe ser interpretado en el contexto clínico. Y además utilizado para eso. El electro tiene sus limitaciones. No es un estudio que te va a decir la actividad cerebral, no. Muestra los voltajes en el cerebro, la actividad eléctrica cerebral y, como le digo, solo en un 30% de la extensión del cerebro, porque es lo que está accesible en la superficie. El otro estudio, los estudios de neuroimágenes, tomografías, resonancias, deberíamos tener todo paciente estudiado con imágenes, todo paciente epiléptico, ojo, no todo paciente que haya tenido una primera crisis. Que epilepsias no se asocian a algo estructural y que no necesitan estudio de imágenes, la ausencia típica, la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia benigna de la infancia, o rolándica. El resto sí es importante que tengan imágenes. ¿Y cuál mejor? Si vamos a hacer imágenes, siempre sería mejor hacerle una resonancia, pero si no contamos con recursos, por lo menos una tomografía. Las causas. ¿Qué causas hay relacionadas con la epilepsia? En la actualidad eso también ha cambiado. Con la nueva clasificación de LAE, podemos dividir a las causas en causas genéticas, en causas estructurales, metabólicas, infecciosas, inmunes y desconocidas y además múltiples. Las genéticas, que cada vez son más identificadas, son las epilepsias en las que hay una presunción, ojo, se presume que puede haber una mutación genética o se ha identificado. En la actualidad cada vez más epilepsias han sido agrupadas en este tipo. Las estructurales, congénitas o adquiridas. En estas existiría un daño estructural, un daño, una lesión, una alteración en las estructuras cerebrales que explican la epilepsia. Y entre estas están los traumas, las infecciones, la asfixia perinatal, las malformaciones cerebrales, los tumores, los síndromes neurocutáneos, etcétera. Las metabólicas, esta es una nueva categoría que ha sido introducida. En este grupo metabólicos nos referimos a los errores innatos del metabolismo. Ojo, ya los errores
enzimáticos, genéticos, usualmente del metabolismo intermedio, que van a evolucionar con una encefalopatía epiléptica usualmente de muy mal pronóstico. Las enfermedades metabólicas apuntan para un 5% de las causas de la epilepsia en el niño. Por lo tanto, tenemos que pensar en ellas, ya pensar en ellas en el caso de un niño que evolucione con una encefalopatía epiléptica. Las infecciosas. En este caso, la convulsión resulta ser un síntoma principal. No estamos hablando de la meningitis, digamos, en el cual la convulsión puede ser un síntoma de meningitis, sino epilepsia desencadenada por, entre esas está el HIV, el citomegalovirus, la toxoplasmosis y la tuberculosis. Y cada vez más descritas están los trastornos autoinmunes. Los trastornos autoinmunes, encefalopatías autoinmunes o autoinmunes solamente del sistema nervioso central, que representan igual hasta un 2% de las causas de epilepsia. Y por supuesto, como en todo, están las causas desconocidas. Las causas múltiples son aquellas que pueden ser genéticas y estructurales al mismo tiempo. Por ejemplo, la esclerosis tuberosa, que usualmente tiene una etiología genética, pero también se asocia a alteraciones estructurales cerebrales. Bien, entonces, ¿cómo se ordena el eje del diagnóstico de la epilepsia? Entonces, primero hay que tratar de definir el tipo de crisis, lo que estábamos sabiendo. ¿Es de inicio focal, de inicio generalizado o inicio desconocido? Ese ya es un primer paso y ese paso es el que debería hacerlo el médico general. Enviar una interconsulta o derivar al paciente con crisis epiléptica de inicio focal, motor, no motora, con compromiso de conciencia, sin compromiso de conciencia. Si un médico general te define y te envía al paciente con ese diagnóstico, ya tienes casi la mitad del camino avanzado. Porque en base a eso, también, en base a esto se busca la etiología. Lo que el neuropediatra ya hace es buscar la posible etiología. Hubiera una causa estructural, genética, infecciosa o también desconocida. Esto va a depender mucho de los medios con que contemos, de los medios diagnósticos. Una vez conocido el tipo de crisis asociado a la etiología, uno puede definir el tipo de la epilepsia. Ojo, el tipo de epilepsia. En esto tenemos igual epilepsias focales, generalizadas, combinadas y de origen desconocido. Ojo, aquí es tipo de epilepsia, distinto al tipo de crisis. Este ya es un segundo eje. Para después definir si corresponde a un síndrome epiléptico, que ya tiene un contexto diferente. El síndrome epiléptico es la reunión de síntomas y signos en que las convulsiones son uno de ellos. Pero no solamente aparece eso, sino se asocia a otros. Y paralelamente, como un transverso, como hemos dicho desde la definición, la epilepsia no solamente es las crisis, sino todo el acompañante. Entonces hay que buscar la presencia de comorbilidades asociadas al aprendizaje, a la parte cognitiva, a la parte social, que este niño sea aceptado en la escuela, que sea entendido por sus amigos, que no lo aíslen. Entonces, esto es muy importante poderlo pesquisar desde el inicio. Bien, a grandes rasgos vamos a hablar ahora del tratamiento de la epilepsia. La epilepsia tiene tratamiento, ¿ya? Y esa es la base, si quieren, del diagnóstico. El propósito del tratamiento es eliminar las crisis y que el paciente tenga una vida normal. Ojo, podemos no eliminar las crisis, pero lograr que ese paciente pueda tener una vida lo más normal posible. Porque podemos hacer que por eliminar las crisis este paciente deje de ser funcional. Es decir, muy sonoliento, ya no camina, ya no piensa, no le va bien en el colegio. Entonces, este propósito, yo lo diría, la idea es de que el paciente desarrolle una vida lo más normal posible. El segundo propósito es que no solamente implique darle medicinas para las crisis, como hemos dicho, hay que manejar todos los aspectos psicosociales, el control de la persona, buscar la intervención de un psicólogo,
buscar la parte de aprendizaje, etcétera. Entonces, no solamente es darle medicamento. Bien, ¿cuándo vamos a tratar un paciente con epilepsia? Lo trataremos cuando definamos qué es epilepsia. De acuerdo, hemos visto la definición. ¿Y cuándo trataremos cuando solo hay una crisis? Ahí es un poco más complicado. Estaríamos pensando en qué crisis tienen ese riesgo mayor de recurrencia. Y en ese caso podemos decir que tienen un riesgo mayor de recurrencia los pacientes que han tenido crisis parcial prolongada, ¿sí? Una crisis parcial larga. Una primera crisis que se ha presentado como estatus convulsivo. La presencia de déficit neurológico asociado, que tenga parálisis cerebral, que tenga retraso mental, que tenga otras comorbilidades. Si hay historia familiar de convulsiones, también tiene un riesgo relativamente mayor. Si el electroencefalograma muestra normalidad, también dependerá qué anormalidad para ver si el riesgo es mayor. Si hay alteraciones en las imágenes cerebrales. Y en esto, en caso de adultos, el empleo de alto riesgo, por ejemplo, prefiero tratarlo con una primera crisis. Y aquí, para nosotros, importante, cuando la familia o el paciente no acepte el riesgo de recurrencia. ¿Qué significa? Que les da mucho miedo. No, yo no quiero esperar que tenga una segunda crisis. ¿Ah? Aunque la posibilidad sea menos de un 60%, yo quiero que lo trate. Eso hay que discutirlo y sopesar riesgo-beneficio. En todo paciente, siempre hay que informar y educar. Visto muchos niños epilépticos, no puede tomar Coca-Cola, no puede jugar básquet, no puede jugar voleibol, no puede ir a la natación, no puede comer. No. La idea de tratarlo es que tenga la vida lo más normal posible. No hay ningún deporte prohibido, excepto el salto en jumping, ¿no? Que se voten en liga del puente. Y supervisar algunos como la natación o deportes acuáticos si es que tuviera crisis. No está restringido la tele ni los videojuegos, aunque sí deberían estar restringidos por un asunto de salud mental, pero eso es a todos los niños, pero no porque sea epiléptico, ¿ya? Solamente se restringen en casos muy aislados que son fotosensibles. Bien, ¿cómo tratamos? Básicamente hay dos ejes de tratamiento, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico indicado solo a los pacientes con diagnóstico de epilepsia o riesgo alto de tener, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado. Ojo, fármacos antiepilépticos no curan la epilepsia, suprimen las crisis, pero no modifican el daño neurológico preexistente ni la condición. O sea, manejan, evitan que se produzca la descarga. Y la mayor parte de los antiepilépticos van a adolecer de ese problema. Continúan siendo fármacos que tratan la consecuencia de la epilepsia, es decir, son fármacos anticrisis, contra las crisis. Todavía no hemos llegado a desarrollar un fármaco que mejore o trate la epileptogénesis, que es la generación de crisis. Por lo tanto, los fármacos solo son anticrisis y son de uso continuo por tiempo prolongado. Hemos avanzado harto en fármacos antiepilépticos, pero no aún lo son suficientes. Ya en la actualidad existen más de 25 fármacos que se van a clasificar según el año de introducción en generaciones, los de primera, los de segunda y los de tercera generación ya. ¿Dónde van a actuar? Van a actuar en diferentes puntos de la sinapsis neuronal. ¿Cuál es la idea? Es que modifiquen la respuesta excitatoria o inhibitoria a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, hay fármacos que van a bloquear los canales de sodio mediados por voltaje. Entre estos están la fenitril, la lamotrigina, el palbamato, la carbamazepina, aquí está la lista. Los más nuevitos, la islicarbamazepina y la alacosamida. Hay otros que van a actuar sobre las subunidades alfa y beta de los canales de calcio. La mayor parte van a actuar a través de estos canales. Ya. La vigabatrina, que va a actuar a nivel de los receptores GABA,
T, que son receptores y producen GABA, que es inhibidor. Otros actuarán en los canales de potasio, que evitan la recaptación. Otros van a actuar en los receptores GABA, igual van a inhibir a los receptores GABA posinápticos. Otros van a actuar a nivel del glutamato, van a inhibir la liberación de glutamato y van a inhibir a los receptores AMPA, que son del glutamato. Y otros van a abrir, permitir el paso de los canales de calcio. Entonces, tienen distintos mecanismos. En algunos fármacos están muy bien descritos, pero en otro, por ejemplo, el cannabidiol, que ahora se está usando, no se tiene claro cuál es el mecanismo de acción, pero tiene un efecto antiepiléptico. Estos son los principales fármacos usados en la epilepsia. Y vamos a tener los fármacos de la primera generación, los de la segunda generación y los de la tercera generación. Como ven, los de la tercera generación son desarrollados a partir del 2010. Ya tienen alrededor de 10 años de comercialización. Los de la segunda generación a partir desde el 80 más o menos. Y los más antiguos, el bromuro ya ni se utiliza, era del 1800, la mayor parte son desde el 1910, 1912, más usados en la década de los 60, 70. ¿Ya? Estos fármacos que son tan antiguos son los más estudiados y son los que aún todavía siguen siendo la primera línea de acción contra la epilepsia. Estos segundos poco a poco han ido usándose más y en combinaciones y principalmente, obviamente, están destinados a mejorar el control de crisis y disminuir los efectos adversos. Los últimos, la eslicarbamazepina, la lacosamina, la retigabina, el perapantel, el everolimus, el cannabidol y el brivaracetam, todavía son fármacos que están en estudio y están todavía siendo difíciles de comercializar en nuestro medio. ¿Ya? Los de primera línea, sí, los tenemos todos, datan del 60, 70. Los más importantes, ácido valproico, carbamazepina, fenotoína, fenobarbital, primidona, diazepam, etosuximida. Estos primidona y etosuximida no tenemos en el país, pero el resto sí. ¿Qué es importante de los fármacos? Y eso no es necesario que se lo sepan de memoria, pero sí tienen que revisar la dosis. ¿Qué rango está? ¿Qué vida media tiene para saber cada cuánto tengo que administrar? Los fármacos antiepilépticos son de cinética gradual, lineal, es decir, van adquiriendo un nivel plasmático paulatinamente y necesitan un nivel plasmático estable en sangre para poder actuar. Entonces, esta estabilización va a variar de acuerdo al fármaco y puede tardar varios días, y eso es importante considerarlo si tú quieres darle a un paciente y, pues, por ejemplo, la carbamazepina necesita hasta una semana para estabilización. ¿Ya? Es decir, que el paciente no significa que yo me lo tomo hoy día y ya no voy a tener crisis, no. Necesita cierta estabilización. Y ya de los antiguos fármacos, pues se conoce que algunos pueden mejorar crisis, pero otros empeorarla. O sea, no todos los fármacos sirven para todo. Por ejemplo, la carbamazepina sí es útil en las crisis tónico-clónicas y en las parciales, pero empeora, ojo, las ausencias y las mioclónicas. Empeora. Entonces, tendré cuidado de dar carbamazepina en un paciente que tenga sospecha de crisis de ausencia. El clonazepam sirve para todas. El fenobarbital, sí, para las crisis tónico-clónicas, pero para las crisis parciales en algunas ocasiones puede no funcionar. Igual, la fenitoína empeora las ausencias y las mioclónicas. Entonces, usualmente se tiende a usar un fármaco en monoterapia, es decir, partir con un fármaco y después ir agregando de acuerdo a la respuesta. ¿Qué es importante considerar también? Esto, los efectos adversos. Los efectos colaterales de los fármacos son muy importantes. Todos, en general, pueden desencadenar reacciones alérgicas. Y estas reacciones tienen gravedad variable. Todos pueden interferir en lo que es la atención, el aprendizaje, la parte cognitiva.
algunas características especiales de cada uno que, como les digo, no lo vamos a revisar porque eso ustedes pueden buscarlo en cualquier texto. Pero cuando tengan un paciente que recibe un medicamento, siempre es importante revisar esto y advertir al paciente, si vamos a iniciar, que puede tener una reacción alérgica y que si la tiene, lo más importante es suspender prontamente el fármaco para después darle un tratamiento. Una pregunta que siempre preguntan los padres, no es esto tratar como tratar un resfrío, que yo le voy a dar un mes, bueno, una semana y va a estar bien, un mes y va a estar bien. No. ¿Cuánto tiempo debo tratar? El tiempo mínimo de tratamiento usualmente es entre 2 a 3 años, que es el tiempo que se tiene para que se reorganice la sinapsis. La sinapsis no es que yo curo la epilepsia, sino protejo que ésta no se extienda y pueda reorganizarse el cerebro. Entonces, aquí hay algunas frases. Estar libre de crisis a lo largo de la vida sin efectos adversos es el evento relevante clínico más importante de la epilepsia. Eso es lo que todos quisiéramos. Esté libre de crisis y con fármacos que no tengan ningún efecto adverso. Pero eso no siempre es posible. Entonces, sí, el tratamiento mínimo es entre 2 a 3 años, pero en algunos casos puede incluso prolongarse más tiempo. ¿De qué depende? Aquí hay una regla, se llama la regla de 3. Se considera que el paciente ha respondido al fármaco cuando está libre de crisis un tiempo que es al menos 3 veces el periodo más largo intercrisis previo al inicio de la intervención. Es decir, por ejemplo, si mi paciente ha estado sin crisis o le viene crisis cada mes, o sea, ha estado libre de crisis un mes, ya, y yo le inicio tratamiento para considerar que este fármaco ha servido, que el paciente está controlado, debería estar sin crisis por lo menos 3 meses. Usualmente se toma como libre de crisis absoluta 12 meses. Entonces, si yo digo 12 meses ha estado sin crisis tomando un buen régimen antiepiléptico, puedo decir que este paciente está libre de crisis, pero no significa que yo le voy a retirar el tratamiento. Está bien, está controlado y tengo que tomarme este tiempo, 2 a 3 años. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de los pacientes responden? En realidad, a lo largo de los años, pese a que tenemos nuevos antiepilépticos desde hace, incluso en los últimos 10 años, la respuesta no ha cambiado mucho, ha variado en un 6%. Y seguimos teniendo una respuesta de 49.5, es decir, un 50% de los pacientes van a tener sin crisis con un fármaco antiepiléptico de monoterapia, ya sea los de la primera generación. Si agrego un segundo fármaco antiepiléptico, es decir, 2, voy a tener un 13% más sin crisis. Se llegará a un 4.7 más sin crisis con 2 a 3 FAE, pero solamente voy a agregar un 0.8% si le agrego 4 a 7 fármacos antiepilépticos. Imagínense tomar 4 a 7 fármacos antiepilépticos. Entonces, lo que quiere decir que si bien hemos avanzado en nuevos fármacos, sobre todo con mecanismos de acción en que permiten combinar y disminuir los efectos adversos, la respuesta sigue siendo muy baja. O sea, un 50% de éxito con un solo fármaco. La tasa de recurrencia va a depender también del seguimiento. Se calcula que luego de 2 años un 31% de los pacientes pueden recurrir con crisis, 38% a los 5 años, 48% a los 10 años. Y tan solo, aún con los nuevos FAE, un 6.4% de los pacientes seguidos van a permanecer libres de crisis más allá de los 10 años. ¿Ya? Ojo, eso no significa que yo tenga que mantener con medicamento toda la vida. No, puedo suspender, pero existe estos porcentajes. Y, pese a todo, seguiré teniendo un 30% de pacientes que son refractarios al tratamiento farmacológico. Para ese grupo de pacientes es que hay otras opciones. El tratamiento quirúrgico, por ejemplo, es un tratamiento no farmacológico. En la actualidad se plantea iniciarlo precozmente. Si se detecta una lesión, hay que retirar y operar. Lo que se hace es una sección
de una área que sea epileptogénica, que es generalmente una displasia cortical, y se hace una resección, se retira y se eliminaría el foco epiléptico y este sería un tipo de tratamiento curativo. Sin embargo, esto implica una selección muy cuidadosa de los pacientes. Otra estrategia es el uso de estimulador vagal. No se sabe por qué, pero el estímulo eléctrico a nivel al nervio vago sería un modulador de crisis. Entonces se coloca como un marcapaso subcutáneo y se programa para que dé pulsos al vago y pueda de esta manera regular las descargas epilépticas. No todos los niños funcionan, pero se ha visto una muy buena respuesta en los niños con resistencia a fármacos. 24 meses, 347 niños, y una respuesta de un 60% aproximadamente. Otras estrategias que no están usadas usualmente es la estimulación cerebral profunda, muy pocos estudios en epilepsia, porque esto más se ha desarrollado para el Parkinson o otras enfermedades extrapiramidales. Lo que hacen es estimular el tálamo a través de este casco de estereotaxia y van a producir estímulos directamente sobre el tálamo. A través de esto pueden también hacer estímulos a través del hipocampo, que es como área epileptógena. Pero obviamente esto no está extendido y son solo un grupo de pacientes reducidos que pueden beneficiarse de esto. Y este es otro tipo de estimulación que está todavía igual en la investigación. Es un circuito cerrado de estimulación eléctrica, que es en un electrodo vecino a la dura, que se coloca igual como un estimulador, cercano al foco epileptogénico, ya, y mide la actividad epileptogénica, y si detecta alguna variación, envía una corriente eléctrica de tal manera que abortara la crisis. Muy interesante, pero tampoco ha tenido una aplicación práctica porque distintos factores. Uno, el cerebro, bueno, el área epileptogénica no siempre está accesible a este estimulador, o podemos tener múltiples focos epileptogénicos que generan descarga y eso va a ser muy difícil de que se pueda modular. Entonces, todavía tenemos un gran número de pacientes que se tratan con fármacos. Y esta es una estrategia absolutamente interesante, que es el uso de una dieta, la dieta cetogénica, para el controlar la epilepsia. Es una estrategia ya de muchos años, desde la época cristiana, en el que el paciente ayunaba por fiestas religiosas y este ayuno provocaba que el paciente esté sin crisis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se administra alimentos ricos en grasa y solamente una parte de proteínas y carbohidratos. Es una dieta predominantemente grasa que induce cetosis, y la cetosis sería el factor que sería antiepileptogénico. ¿Cómo? No se sabe, pero la cetosis sería el factor. ¿Qué respuesta? Para la epilepsia intratable, la dieta cetogénica resulta una buena alternativa en el control de crisis y, sin embargo, en algunos pacientes mayores, sobre todo la tolerabilidad es baja, porque es una dieta que realmente tiene que tener muy baja cantidad de carbohidratos y proteínas. Bien. Es importante que sepamos cómo manejarnos cuando hay una crisis epiléptica. Eso nos puede pasar a cualquiera. Estamos yendo por la calle y convulsiona uno. Entonces, ¿qué hacer? 5 pautas acá les presento, porque se manejan por mitos populares. Entonces, la primera, no hay que agarrar al paciente. Si el paciente está con su actividad epiléptica, pues no lo sujete, solo retírale los objetos con los que pues, se pueda lastimar. Aléjale, déjalo que se mueva. Una vez que la actividad epiléptica ha pasado, lo coloca de lado, acostado sobre un lado, ¿ya? Con la cabeza de lado para que si es que vomita, no se aspire el vómito. Este punto importante, no introduzcas nada en la boca, nada. Ni intentes meter tu dedo, ni ponerle un pañuelo, un palo, nada.
el paciente está con una actividad convulsiva, es decir, está con una contractura intensa. Entonces, él no va a controlar si tú le metes la mano, te va a sacar un pedazo de dedo o el plástico, o vas a romper una pieza dentaria intentando abrirle la boca y esa pieza dentaria se puede aspirar. Entonces, generas más problemas. Ya nunca se va a dar que se va a morder un pedazo de lengua y se le va a ir atrás a aspirar, no. Si se da la mordedura, es los carrillos y eso es muy, muy superficial. No lo dejen solo, usualmente este paciente recupera, no hay crisis que dure, el 98% de las crisis duran 3 minutos. Entonces el paciente recupera post-crisis ya y tienes que controlar el tiempo de la crisis. Se recupera y usualmente se va a su casa. En ocasiones no recupera y lo bueno sería, si ahí no recupera o vuelve o la actividad convulsiva dura más de 5 minutos, llamar a un servicio de emergencia. Ya, siguiendo estos pasos simples, pues tú puedes atender al paciente epiléptico y no tener problema. Para terminar, una frase que me gustó, la riqueza de un pueblo no es la del suelo, sino la del cerebro.